Queridos hermanos, estamos avanzando en el estudio de esta constitución dogmática Lumen Gentium, en ir descubriendo acerca de lo que es la Iglesia. Pudimos ver en el capítulo primero esa presentación de la Iglesia como misterio, desde el misterio de Dios, esa capacidad que tenemos que tener, que debemos de tener, de aprender a descubrir las cosas no tanto desde teorías humanas, desde lo que a mí me parece que tiene que hacer, desde el propio entendimiento humano o desde las ideologías humanas, sino a aprender a descubrir desde una mirada de fe. La Iglesia es no lo que los hombres quieren hacer, sino lo que Dios ha querido hacer. Por eso ese capítulo primero, que tiene que ver con el misterio, es decir, la revelación, la palabra de Dios que nos ha salido al encuentro en Jesús y que nos ha regalado la presencia del Santo Espíritu, que nos acompaña, que nos vivifica, que nos ayuda a comprender y a vivir. La Iglesia entonces, en ese misterio de Dios, entendida como cuerpo de Cristo, como sacramento de Cristo, animada por el Espíritu Santo, que está al servicio de Cristo y al servicio del reino de Dios. Esa dimensión de Jesús, de la Iglesia, que desde la palabra de Jesús nos enseñaba acerca de su identidad. Y el capítulo segundo ya empieza a descubrirnos qué es la Iglesia en sí mismo. Este capítulo es el central, podríamos decir así, porque aquí se manejan todas las ideas que después se van a ir desgranando en el resto. La Iglesia entendida como pueblo de Dios. Este capítulo tiene 9 puntitos que va desarrollando, pero lo más importante es el título, el pueblo de Dios. Una expresión muy linda, muy interesante, muy bíblica, porque esta expresión tiene que ver con el Antiguo Testamento y tiene que ver también con el Nuevo Testamento. La presentación de la Iglesia así como una continuidad entre del pueblo de la antigua alianza, el pueblo elegido por el Señor. Ahora bien, el asunto es cómo nos acercamos a entender, a comprender esta palabra, porque la podemos agarrar para cualquier lado. Y desgraciadamente se entendió cualquier cosa de lo que el concilio dijo, no precisamente en el espíritu mismo del concilio. Quien estuvo trabajando como perito teológico, es decir, como asesor de teología de un cardenal, fue el que luego para nosotros fue el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Y él, como perito teológico, pudo ver, pudo vivir, pudo descubrir muchísimo del funcionamiento y de por qué se elegía una palabra y por qué otra. Pero después también esa misma experiencia le ayudó a poder aplicar, entender, comprender aquello que era el espíritu conciliar. Y por eso es interesante todas sus enseñanzas, porque habla desde adentro, desde alguien que lo vivió desde la fe. Y en ese sentido es maestro
fe para nosotros y lo sigue siendo todavía en sus enseñanzas. Y él decía que cuando se recibió por primera vez ahí, nada más en los años 60, en los años 70, el concilio, hubo dos cuestiones que están en esta Constitución que son muy importantes. El tema de la colegialidad, ya vamos a ver de qué se trata, pero después el concepto de pueblo de Dios. Ahora, ¿qué significa pueblo? ¿Desde dónde se puede llegar a entender y comprender? Desgraciadamente, se lo entendió desde las ciencias humanas. Se lo entendió desde el uso lingüístico, político en general de la palabra pueblo. En dos ámbitos. Por un lado, el ámbito por allí de algunas de las teologías de la liberación latinoamericanas, que se comprendió la palabra pueblo con el uso marxista de pueblo. ¿Y cuál es el uso marxista de pueblo? Se contrapone el pueblo a las clases dominantes. Desgraciadamente eso hizo desastres teológicos y humanos. También algunos, en otros aspectos, en otras teologías, más generalmente, más ampliamente, en el sentido de soberanía del pueblo, soberanía popular. Un concepto que se quería también aplicar dentro de la Iglesia. Dos conceptos políticos. Ratzinger decía que era como fuegos artificiales de palabras, que en su momento fueron muy fuertes, dominaron mucho, pero cuando las palabras comienzan a rodar, se empiezan a desgastar y se fue apagando todos esos fuegos artificiales. Porque los juegos de poder entre los dominantes y los dominados, entre los opresores y los oprimidos, se vaciaron de contenido, y porque también se tenía que ceder lugar al trabajo ordinario de los consejos parroquiales, al trabajo común de cada día, ¿no? Pero junto con eso también se fueron apagando esos fuegos artificiales porque hubo todo un pensamiento teológico muy profundo dentro de la Iglesia, que fue sacando, puliendo todas estas politizaciones que se hacían dentro de la teología. Es muy lindo que en esto se aportó mucho desde nosotros, desde los argentinos, de la teología argentina, de los pocos, pero grandes, aportes que hemos hecho a la Iglesia, como Iglesia, a través de nuestros teólogos, de nuestros pensadores, especialmente por Lucio Gera, Escanone, Farrell, una serie de teólogos argentinos. Ellos, en el marco de las teologías de la liberación, frente a este uso marxista del pueblo como una clase dominada, oprimida, desde en cierta manera la experiencia política nacional argentina, encuentran otra expresión que está más en la raíz misma de lo que es el pueblo, para entender lo que es el pueblo de Dios. ¿De qué se trata este aporte argentino? Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor,
Decíamos entonces que frente a un uso de pueblo como clase, para entender la expresión pueblo de Dios tan linda del concilio, la teología argentina, de la mano de Lucio Gera y de otros más, utilizó otra expresión. ¿De dónde viene esa expresión? Bueno, por un lado, desde la experiencia política nacional, ¿no? De la reflexión sobre la vivencia de la manera de organizarse y de vivir la sociedad que hemos tenido los argentinos, sobre todo en los últimos 100 años. Y allí se entiende a pueblo no como clase, sino pueblo-nación. ¿Y qué significa esto? Pueblo-nación es como una comunidad de hombres reunidas en base a la participación en una misma cultura, que históricamente concretan su cultura en una determinada voluntad, decisión política, que significa decisión de hacer, de llevar adelante, de organizarse. A la cultura, tal como la entendemos aquí, es un acontecimiento político. ¿Y qué es la cultura? La cultura no son las obras de arte, la cultura es todo lo que el hombre hace. Y se entiende el pueblo justamente desde allí, desde todo lo que nosotros hemos hecho para organizarnos y que hemos hecho buscando un destino común y animados por una fe concreta. Y en ese sentido, pueblo no es la clase oprimida frente a la clase opresora, y entonces después eso algunos lo llevaban a la iglesia, sino el pueblo es un grupo que en la historia ha hecho cultura. En la historia, con el transcurrir de los años, ha vivido su fe. Ha vivido su fe. Y esa fe vivida lo ha constituido como nación. Desde allí se toma ese concepto y se enriquece esa expresión pueblo de Dios. Después los obispos de América Latina lo van a hacer propio toda esta reflexión, lo van a llevar a un documento muy lindo, muy importante para nuestra historia latinoamericana, como es el documento de Puebla, del año 1979. Bueno, como vemos, la recepción de esta expresión no fue tan fácil. Por eso, algunos teólogos fueron dejando de usar la palabra pueblo de Dios por los problemas teológicos o ideológicos, digamos así, que traía. Y entonces se fue reflexionando. Y esa reflexión fue un entrar, un profundizar lo que el concilio había dicho. Y una expresión que no se usó como tal en el concilio, pero que expresa este capítulo de una manera muy profunda. En el capítulo 2 se habla del pueblo de Dios, que es la iglesia. Y se lo entiende a la luz del capítulo 1, del misterio de Dios, del cuerpo de Cristo. Y entrar en la iglesia es entrar en un pueblo de Dios y es entrar en comunión real con Cristo. Real y sacramental a través de la Eucaristía, que es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Y la comunión es comunión con Dios, y en Dios es comunión con Cristo, y en Cristo es comunión con el hermano. Y por eso toda esa reflexión muy linda que se va haciendo en los últimos 20 años más o menos, a través de la iglesia como un misterio de comunión. Como un misterio de comunión. Hoy que ya estos aires liberadores populares, podemos decirle así, no se han disipado, ¿no? Que ya estos 50 años corrió mucha agua bajo el puente. Es muy lindo que hablemos de la comunión, pero también es muy lindo que volvamos a utilizar esta expresión, la iglesia como pueblo de Dios, que nos regaló el Concilio Vaticano II.
Ahora bien, estas cosas pasaron por ahí a nivel de los teólogos, ¿no? Esas reflexiones, esas peleas entre gente que piensa, podemos decir así, buscando un concepto. Pero a nivel de ustedes, a nivel mío, a nivel de aquellos que estamos en el llano, en la vida de fe cotidiana, esta idea de pueblo de Dios caló muy hondo. Y la prueba son la cantidad de canciones que nosotros tenemos, de la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia peregrina, ¿no? La iglesia que camina, porque esa es la expresión que hace muy fuerte lo que es el pueblo de Dios, y que está ahí, que las cantamos en la misa, y que no andamos detrás de ideas liberadoras o raras o ajenas a lo que es el Evangelio, sino que expresan justamente nuestra fe, nuestra fe. Vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué quiso decir exactamente el concilio? A tratar de entender y de comprender acerca de esta expresión, la iglesia como pueblo de Dios. Y para eso vamos a acercarnos a la fuente, al concilio mismo, al capítulo 2 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Capítulo 2, que les decía, tiene 9 puntos, 9 párrafos, 9 temas muy importantes que nos dan como una mirada general. La iglesia como nueva alianza y nuevo pueblo, el punto 9. El punto 10, muy bonito, el sacerdocio común de los fieles, la iglesia como pueblo sacerdotal. El punto 11, este ejercicio del sacerdocio común en los sacramentos. ¿Cómo se ejerce? El número 12, el sentido de la fe y de los carismas en el pueblo cristiano. La iglesia como pueblo profético. Y ya vamos a ver qué significa que somos un pueblo profético. Y ya vamos a también tratar de entender qué significa eso de los carismas en el pueblo cristiano. El punto 13, la universalidad y la catolicidad del único pueblo de Dios. Luego habla de los fieles católicos, el vínculo de la iglesia con los cristianos no católicos y los no cristianos, como podemos decir así, como pequeños círculos concéntricos a la luz de la palabra, y el carácter misionero de la iglesia. Todo esto entonces sale a nuestro encuentro en esto que vamos a reflexionar juntos. La iglesia como pueblo de Dios.